Vamos a comenzar. Y continuamos con el libro de Romanos capítulo 3 porque nos quedamos a la mitad. Nos quedamos precisamente en el versículo 9. Amén. Pablo, recuerden que está refiriéndose a la iglesia en Roma. Recuérdense que la mayoría eran gentiles, no judíos. Había una minoría de judíos en la iglesia de Roma, pero sí habían. Y estos todavía guardaban la ley judaica en sus corazones. Porque sabe usted que cuando la religión está bien penetrada en el corazón de la gente, hermano, es muy difícil, muy difícil. Solo el poder de Dios puede arrancar eso del corazón. La religión, hermano, es bien, cuando se arraiga en el corazón, hermano, lleva al hombre a ser demasiado, ¿cuál es la palabra? Legalista. A tal grado, hermano, de que llega a matar por la religión. Durante toda la historia, hermano, de la iglesia podemos ver, hermano, que la iglesia ha perseguido y ha matado a mucha gente inocente. La gente con religión, ¿verdad? No el cristianismo verdadero, el que estableció, la iglesia que estableció el Señor Jesucristo, no. Los que tomaron el camino equivocado hicieron una religión errónea. Ellos, hermanos, persiguieron a mucha gente e hicieron atrocidades durante muchos años y dejaron bien marcado a la mayoría de gente, ¿verdad? En esos tiempos, hermano, que los dejaron tan atemorizados que ahora no quieren nada de la religión. No quieren nada absolutamente, como en el Medio Oriente, hermano. Ustedes pueden ver que predomina el islamismo. El islamismo odia la religión cristiana. La religión cristiana. Pero ¿sabe por qué? Porque siempre fueron perseguidos por la iglesia romana. Amén. Entonces eso creó, hermano, un distanciamiento terrible. La gente no, cuando oye hablar de Jesucristo, no. ¿Cómo alguien que dice tener a Jesucristo en su corazón puede hacer semejantes atrocidades, hermano? Entonces, en estos tiempos, hermano, vemos que el hombre también ha comenzado a ridiculizar el cristianismo o la religión. Yo no sé si usted mira las películas de Hollywood y toda película que sale en estos tiempos. En esta época, hermano, todas las películas que yo he visto, todas tratan de ridiculizar a Dios de una u otra manera. A tal grado, hermano, que la gente está escuchando y viendo todo eso, hermano, que la gente está tornando su corazón al lado contrario de Dios. Ya no quieren creer en Dios, ahora ya creen en puro materialismo. Ellos creen en pura espiritualidad, pero espiritualidad que no viene de Dios, sino que del mismo corazón del hombre. Todos necesitan una vida espiritual, pero nadie quiere la vida espiritual que Dios da, sino la que esos misticismos y toda esa cosa les ofrece. Algo irreal. Amén.
Entonces, el corazón del hombre se está alejando y alejando cada vez más de Dios. Por eso ahora es tan difícil, hermano, predicar el evangelio. Que la gente crea en un Dios que todavía hace milagros. En un Dios que todavía cambia el corazón de la gente. Ellos quieren ver cosas espeluznantes que les paren así en los cabellos de la cabeza, hermano. Amén. Porque eso, hermano, es toda la información que tenemos del mundo. Cotidianamente, hermano, nos están transmitiendo un modo de pensar, un modo de actuar, un modo de vivir. A tal grado que la iglesia está cediendo, hermano, está cediendo terreno y terreno y terreno, y cada vez nos van aislando más y más y más aquellos que pensamos como Dios piensa, que queremos vivir como la Biblia dice. Nos van aislando, aislando, aislando hasta meternos en un rincón. La iglesia, hermano, está cediendo a tal grado que dice, bueno, pues el aborto está bien. Pues verdad, el matrimonio, pues está bien el divorcio. Y esa clase de vida, hermano, es la que el mundo está empujando y empujando. Ok, el homosexualismo, con solo que nosotros no nos metamos con ellos está bien. Si ellos no nos molestan a nosotros, nosotros no los molestamos a ellos. Porque tienen los derechos como nosotros. ¿Qué habrá pensado Jesucristo, el Señor Jesús, acerca de eso? Que fuera, hermano, que hubiera estado Elías en estos tiempos, hermano, y hubiera descabezado un montón de pastores, un montón de profetas, un montón de todo. Porque la verdad de Dios, hermano, como que se diluyó. Se está diluyendo, hermano, por tantas y tantas filosofías, hermano, absurdas, que no llevan a nada al ser humano. No hay cambio. Amén. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles. Y no crea que esto es de ahorita. Eso comenzó desde que el Señor estuvo acá. Esa clase de pensar, hermano, de la iglesia, hermano, es la que Pablo combatía con todo su ser. A tal grado de que lo traía a luz en sus cartas que nosotros hemos leído, los Corintios y ahora Romanos. Lo traía a luz, hermano, para que los hombres despertaran. A que el cristianismo, hermano, no es un juego. Es una forma de vivir completamente diferente a como el mundo vive. No es una mezcla, usted sabe. No es una mezcla. El hombre, hermano, siempre busca, hermano, el lado más fácil para hacer las cosas. Y cuando Jesucristo vino, hermano, Él vino a confrontar a toda la religiosidad y todo el modo de pensar religioso de los hombres. Y eso es lo que no les gustó a ellos. Amén. Entonces, hermano, Pablo se ve obligado, hermano, a sacar eso a luz. Y confronta principalmente al pueblo de Dios, que es los judíos.
Y a nosotros principalmente nos confronta porque somos el pueblo de Dios en este tiempo, pueblo redimido. Amén. Y él dice en el versículo 9 del capítulo 3, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? ¿Acaso los cristianos, porque tenemos la mala idea de que, ¿verdad? Ya somos cristianos, ya la tenemos hecha. ¿A qué conclusión llegamos? Dice Pablo. ¿Acaso los cristianos somos mejores que los que no son cristianos? De ninguna manera, dice Pablo. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. Así está escrito, dice Pablo. O sea, entonces, ¿a qué conclusión llegamos, pues? Amén. Aquí no hay tal cosa de decir, no, yo ya soy cristiano, ¿verdad? Ya estoy libre, ya tengo el paso libre para entrar al cielo y todo el asunto. Sí, pero allá vamos a ser juzgados, hermano, por nuestras obras. Porque conociendo a Dios, no lo honramos como a Dios. Amén. Dice Pablo, así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Amén. Ni siquiera uno. No hay nadie que entienda. Nadie que busque a Dios. ¿Qué está refiriendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? ¿Buscando a Dios? Y entonces, porque Pablo dice, no hay nadie. Cuando dice nadie, es porque no hay nadie. Amén. Lo que está diciendo Pablo, hermano, es que, y pongamos mucha atención en esto, lo que está diciendo Pablo es que no hay nadie que en su propia naturaleza busque a Dios. ¿Cómo podemos entender eso? Que usted, hermano, bien lo acabamos de decir. Venimos a la iglesia, adoramos a Dios, ¿verdad? Y oímos su palabra y nos vamos para nuestra casa. ¿Y luego qué? ¿Buscamos a Dios durante este tiempo? ¿Nos acordamos de Dios en ese tiempo? ¿Siquiera se nos pasa un mandamiento así por la mente durante la semana? Y eso no es para traer condenación, que diga, ay, de veras. Entonces, no. Es para explicar lo que Pablo está diciendo. Nadie en su propia naturaleza pecaminosa busca a Dios. Que decir que alguien me hable durante la semana, hermano, no, ya no aguanto, por favor, abra la iglesia ahorita que yo ya quiero ir a la iglesia. ¿Habrá alguien así que busque a Dios así? Dice, no hay ningún hombre, ni el pastor, que en su propia naturaleza busque a Dios. Todos se han descarriado, dice. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Amén. Su garganta es un sepulcro abierto, dice, con su lengua profieren engaños. Veneno de víboras hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Derramar sangre
dejan ruina y miseria en sus caminos. Dice, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Podemos ver, hermano, que aquí está Pablo refiriéndose al hombre que no conoce a Dios, ¿verdad? A los gentiles. Estas son las características de lo que el mundo vive, hermano. Amén. Pero ahora en el 19 dice Pablo, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, dice, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Y esta es una verdad muy, muy, muy importante que nosotros la entendamos. Amén. Porque la ley, hermano, no fue como pensaban los judíos, que se la dio, hermano, para que ellos tuvieran, si la hacían la ley, si la cumplían, pudieran entrar al cielo. Porque esos los judíos pensaban eso, hermano, decían, nosotros tenemos la ley, ¿verdad? Y nosotros somos los santos. Y Pablo corrige y rectifica y dice, la ley no fue dada con ese propósito, para limpiar a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no puede limpiar a nadie? Porque nadie la puede cumplir. Absolutamente no hay hombre uno en esta tierra, ni nacido de mujer, que pueda hacer la ley al pie de la letra. Solamente uno, Jesucristo. Jesucristo. Amén. Entonces, ¿la ley por qué fue dada entonces? Para que el pecado, dice, para que cobráramos conciencia del pecado. Para eso fue dada la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que venimos a la conclusión de que no puedo hacer la ley, no la puedo cumplir. Es imposible para mí. Entonces los judíos decían, bueno, nos dieron la ley. ¿Cuántos tienen la ley? Aquí la tenemos en la mano. Pero si la hiciéramos al pie de la letra, aún si la hiciéramos al pie de la letra, eso no nos justifica, porque Dios no nos justifica por nuestras obras. No nos justifica por las obras que hacemos. Amén. Entonces, Pablo enfrenta al judaísmo, a los judíos, hermano, y les dice, ¿ustedes creen que ya la tienen hecha porque tienen la ley? ¿O dicen cumplirla? ¿O porque guardan el sábado? Fíjense, guardaban el sábado, pero dice el Señor los tenía bien guachados, ¿verdad? Sí, dice, pero si se les va un burro ahí en un hoyo, ¿verdad? Van y lo sacan porque es suyo, ahí van a perder dinero. Si guardan el sábado, pero si les dan el sábado de overtime, se van. No lo cumplían. Tenían la ley, pero... Y aunque la hubieran cumplido, hermano, eso no los justificaba delante de Dios. ¿Qué es lo único que los justificaba? Y lo vimos el domingo pasado, era, ¿qué? La muerte.
Estamos condenados a muerte. Usted no tenía en ningún aspecto derecho a entrar al cielo. Que diga, bueno, yo soy buena gente, que yo doy dinero para los pobres, que yo ayuno y oro y voy a la iglesia. Tampoco. Y los judíos decían, bueno, ¿y entonces de qué sirve tener la ley? De nada. Solo para que reconociera el pecado que tenemos nosotros. Amén. No es que nosotros cometamos pecado, nosotros somos pecado, hermano. Amén. No somos que digamos víctimas del pecado. Ay, hermano, es que somos pecadores, hermano, y usted sabe, ¿verdad? Somos gusanos, somos débiles. No, nosotros somos conspiradores juntamente con el pecado en contra de Dios. Y esa penalidad, hermano, solo se paga con muerte. ¿Cuánto nos ama Dios, verdad? Amén. Si no, ya estuviéramos colgados, hermano. Amén. Ya el Señor hubiera mandado a Elías y hubiéramos echado cabezas. Amén. Entonces Pablo les explica muy bien, ¿no? Y nos explica muy bien a nosotros. No crea, hermano, que porque usted dice que es cristiano, o porque viene acá a la iglesia, o porque lee la Biblia, hermano, usted ya está libre y tiene entrada al cielo. Así, tan fácil, ¿verdad? Si no, hermano, todos nos fuéramos. Si no, la Biblia no dijera, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Muchos van a la iglesia, hermano. Muchos oran. Muchos. Bueno, dice en el 21. Pero ahora dice, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante, ¿qué dice? La fe en Jesucristo a todos los que creen. Amén. Dice ahora, si entendamos esto que acabamos de leer, sin la mediación de la ley, o sea, quiere decir que aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley misma y los profetas. Quiere decir de que la antigüedad, hermano, la ley y todos los profetas dieron testimonio de esta justicia que se iba a manifestar. Amén. Ellos dan testimonio de esa justicia de Dios. Esta justicia de Dios, dice, llega mediante la fe en Jesucristo. Llega mediante la fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Fe es creer. Fe es creer. Pero mucha gente tiene fe,
Yo creo que usted tiene fe, ¿verdad? Pero, ¿qué clase de fe tiene usted? ¿En qué cree usted? Como mucha gente, hermano, que está pasando la frontera en este tiempo, viene, hermano, en fe, creyendo que van a pasar. Pero muchos no pasan. ¿Será que no tienen fe o la fe de ellos falla? Es porque tienen la fe errónea. Creen en algo que no es cierto. Amén. Entonces, hermano, la fe es en Jesucristo. Creer en Jesucristo. ¿Y qué es creer en Jesucristo? ¿Alguien me puede decir eso? Yo confieso a Cristo como mi Señor y Salvador y todo. Creer en Jesucristo es creer lo que Él hizo en la cruz. Creer lo que Él dice que es. ¿Y quién dice que es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Y ahí es donde se le cayeron todos las neuronas cerebrales a los judíos. Cuando el Señor les dijo, el Padre y yo uno somos. Y dijeron, ¿cómo es esto que este se va a creer Dios? Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado. Aquel que cree eso, hermano, son justificados. Como dice la palabra, la justicia de Dios se manifestó a nosotros a través del sacrificio de lo que vino a hacer el Señor Jesucristo acá. Y a todos los que creen eso, a eso Dios los justificó. ¿Comprendemos eso? Claro que sí, ¿verdad? Dice, a todos los que creen. De hecho, dice, no hay distinción. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y lo sigue recalcando Dios. No sean judíos, sean cristianos, sean mundanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Amén. Por eso aquel que diga, bueno, yo tengo mi religión, ¿verdad? Yo soy buena gente, no necesito a Jesucristo. Todos están privados de la gloria de Dios, dice. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Qué quiere decir eso? Somos justificados gratuitamente. Eso no quiere decir que no hubo un precio o no hay algo que pagar. No es esa clase de gratuito, gratis. No. Esa palabra gratuitamente quiere decir sin causa. Sin ninguna causa. ¿Qué quiere decir eso? Sin nada que yo haya hecho. Él me justificó, no por mis obras, sino ¿en quién? En Cristo. En Cristo soy justificado. Amén. Mediante la redención. ¿Qué es redención? Esta palabra, pues no se usa mucho, ¿verdad? Pero redención se usaba para redimir los esclavos.
en el tiempo antiguo. Se decía, voy a redimir este esclavo. Se compraba el esclavo. Entonces dice, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. O sea, el precio que pagó el Señor Jesucristo por nosotros. Solamente, fíjese, para ver así un plano completo, solamente a través de Cristo somos justificados, porque Dios no nos tolera, hermano, porque somos pecado. Y Dios es tan santo que no puede resistir el pecado, pero a través de Jesucristo yo soy justificado. Por eso aquel que cree, hermano, que puede entrar al cielo por sus buenas obras, está errado. Amén. Y dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Amén. Que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Fíjese, Dios lo ofreció como sacrificio de expiación. ¿Qué quiere decir expiación? Expiación es como poner algo que pague su culpa. Dios lo ofreció como expiación. ¿Cuántos se acuerdan de que para ser limpios de sus pecados, el pueblo de Israel tenía que hacer sacrificios con animales? Y con eso, con el rocío de la sangre, el sacerdote les echaba la sangre así en el altar y entonces quedaban libres de su pecado. Pero eso era momentáneo. Porque Dios mismo dijo, ese sacrificio de los animales no significaba nada. Amén. Pero Cristo fue el Cordero, fíjese, el Cordero perfecto, sin pecado, sin defecto, ofrecido en expiación por nosotros. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, dice, que se recibe por la fe en su sangre. Bueno, esto de la fe en su sangre no quiere decir, hermano, propiamente en la sangre que vertió él, sino que en el sacrificio que él hizo en la cruz. La muerte. Por la fe en qué? En su muerte, en el sacrificio que él hizo. Amén. Por eso a veces, hermano, bueno, hablemos algo muy común que nosotros usamos, es, me cubro con la sangre de Cristo, como que la sangre de Cristo fuera un amuleto o algo así. Amén. ¿Cuántos han creído así? Me cubro con la sangre de Cristo, o cubro la sangre de Cristo mi carro. Es eso. O cubro con la sangre de Cristo mi casa. No, hermano. No es así. ¿Y cuántas cosas erróneas, hermano, nosotros aplicamos a nuestra vida cristiana o las confesamos como nos las han enseñado o hemos escuchado, sin tomar el cuidado de qué realmente significan? Amén.
¿O alguien ha buscado eso en la Escritura? Dice, me cubro con la sangre de Cristo. No. Amén. Pero es un decir nada más, sin ningún significado. Amén. Dice, para así demostrar su justicia. Dios mostró su justicia perfecta. ¿Cuál es la justicia perfecta? La justicia perfecta es que el pecado tiene que pagarse con muerte. Y lo dijimos el domingo pasado. Pero como no teníamos el precio, ni podíamos pagarlo, Dios mismo nos dio la moneda para pagar. Esa es justicia perfecta. Amén. Entonces dice, anteriormente dice, en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar nuevamente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. De esta manera Dios certifica, hermano, que Él es justo. Porque no tolerando, hermano, nuestro pecado, ¿cómo le pudiera explicar? No podíamos, Dios no podía mirarnos ni siquiera. Pero amó tanto a la humanidad que dijo, no tienen con qué pagarme esta ofensa. Yo mismo les voy a proveer el pago. Y, hermano, ¿qué más justicia hay en eso? Amén. Pues ahí la manifestó su justicia a Dios. Dice en el 26, leámoslo nuevamente, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo. De esta manera, ¿cómo? Ofreciendo a su Hijo unigénito. Él es justo. A la vez dice, el que justifica. Justo el que justifica. Quiere decir que el juez tomó el asiento del acusado y se pronunció culpable para que nosotros fuéramos justificados por él. No, hermano, eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo, ¿no le parece? Aleluya. Pero dice, el que justifica a los que tienen fe. ¿Quiénes son los que tienen fe? Los que creen. Los que creen que Jesucristo es quien dice ser, que es Dios. Amén. Conocí a un judío, hermano, que me decía, ¿cómo yo voy a creer en otro judío? Si es judío como yo, o sea, es tranza como él. No. Porque no creen que Él es Dios. Mayor, hermano, mayor será el juicio sobre el pueblo de Israel, que no creyó. Lo acabamos de leer, dando testimonio la misma ley y los profetas de su venida. No lo conocieron. Amén. Mayor será el juicio de Israel, hermano. Y en el 27, ya vamos a terminar. Versículo 27. Dice así.
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? Dos preguntas. ¿Dónde pues está la jactancia? Le dice a los judíos, ¿de qué se jactan ustedes? ¿De que tienen la ley? ¿De qué se jactan ustedes? ¿Porque son cristianos? Dice, ¿por cuál principio de los dos? ¿Por la ley o por la justicia de Dios? ¿Por cuál principio se jactan ustedes? Dice Pablo, ¿por el de la observancia de la ley o por el hacer la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Y ahí queda claro, hermano, que aún haciendo la ley, aún cumpliendo la ley, todavía no alcanza a ser justo. Porque iría delante de Dios, sí, Señor, yo cumplí la ley. Yo la cumplí, como le dijo aquel joven, ¿verdad? Rico al Señor Jesús. Ay, Señor, yo desde mi juventud soy cuna cristiana, nací en cuna cristiana. Desde mi juventud yo he cumplido la ley. Pero ahí mismo le estaba diciendo al Señor cuando le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahí mismo le estaba diciendo, tienes otro Dios, las riquezas. ¿Y qué dice el primer mandamiento? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, ¿dónde está la jactancia? Dice. En el 29. ¿Es acaso Dios solo Dios de los cristianos? ¿No lo es también de los no cristianos? Sí, también es Dios de los no cristianos. Pues no hay más que un solo Dios. Dice, Él justificará por la fe. Y volvemos a ese punto. Él justificará por la fe. ¿La fe en qué? ¿Creer en qué? En Jesucristo. En Jesucristo. Dice, Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? No, de ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. ¿Qué dijo el Señor Jesús a los fariseos? Yo no he venido a invalidar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Él fue el único hombre que caminó sobre la tierra que ha hecho y ha vivido perfectamente delante de Dios. Por eso es que es el Cordero inmolado, el Cordero perfecto. Si no, Dios no lo hubiera sacrificado. Amén. Entonces dice, más bien confirmamos la ley. No la anulamos. La fe, hermano, por fe somos salvos. Por gracia. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Aleluya. Entonces vamos a terminar el capítulo 3 y vamos a entrar al 4 la próxima semana. Así que véngase listo. Lea la palabra, hermano. Recuerde, estamos, hermano, en tiempos difíciles. Y hay que, hermano, buscar a Dios en estos tiempos que puede ser encontrado. Amén. No lo olvidemos. Mantengámonos alertas. Mantengamos nuestras lámparas encendidas. Porque el Señor, hermano, está a las puertas. ¿Qué serán? ¿2, 3, 5, 10 años más? No lo sé. Puede ser mañana. Puede ser ahorita mismo. Amén. Así es. Así es que estemos listos, hermano. Mantengámonos conscientes de lo que la palabra dice. Amén. Conscientes de su venida. Gloria a Dios. Vamos a terminar y